Yo sé que en algún momento de tu vida has pasado por momentos bastante complicados. Has pasado por situaciones financieras que seguramente te dejaron pensando cómo rayos llegaste hasta ahí. O situaciones personales en las que simplemente alguna muerte de algún familiar o alguna enfermedad bastante grave o el simple hecho de sentir que estás solo en la vida y aunque supliques a Dios o al universo o a lo que sea en lo que creas, no encontrás respuesta. Y déjame decirte, estuve pensando muchas veces en entender cómo funcionaba la fe y la creencia en Dios y entender también que hay momentos o temporadas donde básicamente uno quisiera saber por qué, por alguna razón o circunstancia, pareciera como si Dios se hubiera olvidado de nosotros. Y esta semana quise retomar un libro que personalmente tuve como miedo de descubrir o de conocer, que fue el libro de Job. Si no conoces la historia de Job, igualmente te voy a dar una breve introducción al respecto, pero quería decirte que muchas veces, aunque te sientas en el fondo, aunque sientas que las cosas no van para ningún lado, la recompensa que viene al final del túnel, si te esfuerzas y si escuchas estas 5 claves que saqué de este libro tan fenomenal, a veces crudo, a veces difícil de entender o de digerir, seguramente vas a ver una luz al final del túnel. Pero antes de comenzar y contarte la historia de Job, y obviamente estas 5 claves que pude recopilar de este maravilloso libro que Dios nos regaló, que está hoy en la Biblia y que te invito a leer si quieres profundizar más sobre este tema y por sobre todas las cosas entender más sobre este tema, suscríbete, dale like para que más personas puedan ver este video si están pasando por momentos difíciles en su vida. Y comenta si hay algo que se me escapa, si hay algo que no entendiste, si hay algo de por ahí me confundí contando la historia de Job o algo por el estilo, déjalo en los comentarios, lo voy a leer, lo voy a analizar y bueno, si me equivoqué en algo, obviamente lo voy a reconocer. Sin más nada que acotar y te quieres unir a esta hermosa comunidad, me ayudarías un montón, es gratis y obviamente me apoyas en seguir creando contenido para ti y para toda una gran comunidad que esperamos tener muy prontamente. Así que nada, para continuar con este tema, quería comentarte un poco cómo se desarrolla la historia de Job. La historia de Job es un libro bastante fuerte y bastante complicado. Y todo comienza al inicio con la historia de un granjero, que en este caso se llama Job, fiel a Dios, creyente, con una fe inquebrantable, donde inicia una discusión en el primer capítulo entre Dios y Satanás. Esa discusión se sobrelleva, vamos a decirlo, en que Satanás le decía a Dios o retaba a Dios diciéndole que Job era fiel simplemente por toda la abundancia que tenía, por todas las ovejas, por todo el ganado, por todas las grandes tierras que tenía, por la casa hermosa que tenía, por su familia, y que por eso él era básicamente tan agradecido y tan creyente de Dios y tan fiel a Dios. Y Dios, en su sabiduría, él dice que no, que Job era un hombre fiel, que Job era un siervo fiel a sus creencias y que a pesar de, aunque tuviera y viviera en la abundancia, él no era agradecido nada más por eso, sino que él simplemente iba a ser fiel a Dios a pesar de la circunstancia. Y en esa discusión entre Dios y Satanás, básicamente Dios le quiere demostrar a Satanás que Job era un hombre fiel a pesar de todas las cosas. Y ahí es donde empieza la parte difícil de la historia de Job, donde básicamente Dios empieza a sacarle cosas o le permite a Satanás, por ahí hay ciertas cosas de la Biblia que bueno, si eres teólogo o has leído este libro, déjalo en los comentarios a ver si yo me estoy confundiendo, yo estoy interpretando mal las escrituras. Empiezan a sucederle un montón de cosas, se le incendia el campo, se le mueren todas las ovejas, se le quema la casa, se le mueren los hijos. A medida que van pasando la historia, él se mantiene fiel a Dios y creyente de que no hay mal que por bien no venga, o si Dios había creado las cosas buenas en la vida, también había creado las cosas malas en la vida. Obviamente todo esto, con su fe inquebrantable, él seguía creyendo en que Dios le iba a bendecir en cualquier momento. Y para Satanás no era simplemente suficiente lo que estaba haciendo Dios para demostrarle que en cualquier momento él se iba a quebrantar. En un momento de la historia le llega una plaga donde él se enferma horriblemente, donde le empieza a dar lepra y empieza a sacarse llaga por llaga. Y obviamente empieza un momento de la historia
que no les voy a mentir, es uno de los libros que a mí personalmente me hacen pensar en que nuestra relación con Dios, con el universo, con lo que sea que creas, yo personalmente creo en Dios, en Jehová y en Cristo, soy cristiano, nosotros nos hacen mostrarnos una historia de la que, o una realidad de la fe, que nos dicen como que si nosotros somos buenos, si nosotros creemos en Dios, si tenemos mucha fe, automáticamente las bendiciones van a venir, nosotros no vamos a tener ningún tipo de problema. Y el libro de Job nos enseña algo muy importante, y es que no importa cuánta fe tengas, no importa cuántas bendiciones puedas llegar a tener, no importa lo que sucede en la vida, vos tenés que ser fiel a Dios y a tus creencias. Y entonces ahí es donde viene una parte muy importante que me hizo aprender algo, que era que Job le discutía a Dios. Job era honesto con Dios. Job le decía básicamente que por qué le estaban pasando todas esas calamidades, que por qué de todo lo que tenía él estaba perdiendo todo, y con eso no era que él dejó de creer en Dios o empezó a echarle la culpa a Dios de todos sus sucesos. No. O sea, básicamente él simplemente quería entender cuál era la situación o por qué, más allá de todo lo que estaba pasando, por qué era él el que estaba pasando por esas calamidades. Entonces, claro, todas estas cosas que le sucedían, todas esas atrocidades que le pasaban, la muerte de sus hijos, la quema de toda su casa y de su siembra, le hicieron entender un poco cómo él tenía que llevar su relación con Dios. Y eso es algo que uno tiene que entender también. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? A pesar de todas las calamidades que le fueron sucediendo mes a mes, día tras día, no sé en cuánto tiempo realmente se desarrolló todo este libro, pero algo que me dejó bastante claro era que a Job le llegaron dos bendiciones. La primera, que a pesar de todas las calamidades que él estaba pasando, todas esas penurias que él estaba pasando, él tuvo dos bendiciones muy importantes. La primera es que a pesar de que Dios no le respondía, a pesar de que Dios parecía como si no estuviera ahí presente, simplemente él mantuvo su fe intacta, y aunque él discutía con Dios y le reclamaba por un montón de cosas, Dios al final de todo se le presenta, se le muestra cómo es a Job. Y Job tiene la gran bendición de ser de los pocos personajes de la Biblia, porque bueno, muchos tuvieron la oportunidad de hacerlo, pero se le presenta en físico a Dios y le habla directamente a él. O sea, tuvo la bendición de ver a Dios con sus propios ojos. Eso por un lado. Y segundo, que el simple hecho de mantenerse en fe y de mantener sus convicciones con respecto a todo lo que él pasó, Dios le regaló el doble. Dios le dio el doble de bendiciones de lo que él ya tenía. El doble de tierra, una casa más grande. Él logró recuperar todas sus ovejas. O sea, él literalmente obtuvo la bendición divina de que a pesar de todo lo que él sucedió, él mantuvo su fe intacta. Y muchas veces nosotros, las personas, cuando empezamos a tener ciertas calamidades, porque el simple hecho de ser creyente no nos hace blindados de todas las cosas que suceden en la vida, porque hay muchas externalidades que suceden en la vida, como, qué sé yo, dictaduras, que en este caso, bueno, fue una historia que yo siempre cuento. En Venezuela, a pesar de no importa lo bien que trabajaras, lo bien que te portaras, no importa lo que sucediera, vivíamos bajo un régimen dictatorial que literalmente destruyó la economía en su más absoluto desastre. Y tampoco quiero echarle la culpa a Dios de esas cosas. Algo tenemos que aprender de esa situación. Y eso me hace recapacitar de que no es culpa de Dios estas cosas. Simplemente nosotros tenemos que mantenernos en la fe. Y ahí es donde viene la parte del sacrificio y las 5 claves que quise sacar yo de esto y cómo lo puedes traspolar a tu vida a día. La primera clave es que la fe no es una transacción. Muchas veces cuando empezamos en este mundo de la creencia, de la fe en Dios, como que muchas veces nos enseñan esto de, bueno, hay un versículo de la Biblia que dice, bueno, que pide y se os dará. Y nos enseñan, no sé si desde la materia de querer invitarnos a creer en la fe y a bautizarnos en que Jesús es nuestro Señor y Salvador, nos empiezan a envenenar la cabeza. No digo que es envenenar,
pero trato de dar como una retórica al respecto de que, bueno, si tú eres creyente y pides las cosas, se te os dará. Entonces empezamos a vivir una mentalidad de como yo soy cristiano, a mí no me pasa nada, como yo creo en Dios, a mí no me pasa nada, como yo tengo fe, a mí no me pasa nada. Entonces nosotros empezamos a tener esa falsa creencia de que el simple hecho de que creemos en Dios, nosotros tenemos una burbuja que nos protege de absolutamente todo. Y la realidad es que nosotros tenemos que entender que esto de que la fe no es una transacción, es que por ser buenos y por simplemente el hecho de creer, profetizar, hablar de Jesús, hablar de Dios o de lo que sea, automáticamente nosotros tenemos que recibir algo a cambio. O sea, como que, no, sí, yo estoy trabajando para ti, por ende necesito esa camioneta, necesito ese billete, necesito ese trabajo, necesito tal cosa. Y la fe va mucho más allá de eso. La fe va mucho más allá de esa mera transacción de el simple hecho de creer y que automáticamente se me dará todo. Aunque sí es así, aunque sí lo pidas y aunque sí lo creas, y como lo dice el propio Jesús, la fe mueve montañas, tienes que creer, tienes que tener la convicción de que eso va a pasar, pero que hay un pastor que a mí me gustaba mucho escuchar que él decía, Dios responde de 3 maneras. Sí, no, pero tengo algo mejor para ti. Y la tercera, que es básicamente, sí, pero todavía no. Esa es como, espera, pero va a llegar. Esto viene muy de la mano también de un video que hablé sobre mi historia con respecto a mis padres, que te voy a dejar seguramente el video acá para que lo puedas ver si estás interesado en cómo poder documentar tu vida. Y es prácticamente una frase que a mí personalmente movió los cimientos de mi vida, que era básicamente una frase de si Dios destruye tus planes era porque tus planes podían destruirte a ti. Y ahí es donde viene la referencia de todo esto, que es que como no es una mera transacción en la fe, no espere que por creer en Dios, que por ser bueno o que por ser simplemente una persona que profetiza o hable sobre la fe, automáticamente tú vas a ser automáticamente abundante, automáticamente rico, automáticamente no te va a pasar nada, no te va a pasar nada malo, nunca vas a perder el trabajo, nunca vas a tener problemas financieros. O sea, son esas cosas que hay que empezar a agradecer más, aceptar más las cosas y esperar menos, porque no es una transacción meramente el simple hecho de creer en Dios, tener fe y portarte bien o amar a tu prójimo como a ti mismo, sino también entender que este libro lo que nos enseña es que a pesar de las calamidades, a pesar de todas las cosas que te suceden en el día a día y en el mundo, tienes que mantener tu fe intacta en Dios. Y que si Dios te dio una promesa y que si tú tienes un sueño, tienes un emprendimiento, quieres un trabajo y trabajas y te esfuerzas todos los días por eso y aún no te llega y estés pasando por momentos bastante complicados, ten fe y cree que eso va a ser así. A pesar de que tengas un montón de problemas, si te mantienes en esa convicción y sigues trabajando plenamente en eso, te aseguro que lo vas a lograr. El segundo punto o la segunda clave es que la honestidad es una forma de oración. Y aquí es donde yo vengo con el tema de la relación con Dios. Y puede ser una relación contigo mismo. Porque hay muchos lugares en el mundo que ven a Dios como algo interno. Y para mí es eso. O sea, la fe, la trilogía, ¿no?, de Dios, Jesús y Espíritu Santo es Dios mora en ti. Dios está dentro de ti. Y la honestidad con Dios, la honestidad en la oración, donde tenemos un Job que le grita a Dios, que llora, que lo insulta, que le habla muy fuerte al Dios Todopoderoso, que si nosotros nos ponemos a pensar, Él lanza un rayo y te parte la mitad y hasta ahí desapareciste. Es cuando nosotros tenemos que traspolarlo un poco a lo que nosotros realmente creemos. Porque muchas veces el ego nos gana a nosotros nosotros nos equivocamos, yo no tengo ningún tipo de problema, la verdad es que la culpa es de los demás y no es mía, la culpa es de otro y no soy yo. Entonces cuando nosotros no somos honestos con Dios y no somos honestos con nosotros mismos, es cuando nosotros no podemos aceptar nuestros errores y poder salir adelante. Cuando tenés algún problema, que no sé, tenés alguna adicción, fumas, te metes alguna droga, tenés algún problema con la masturbación o la lujuria, o algo te domina realmente, si tú dices que puedes controlarlo porque está esa parte de ti, ese ego que dice, no, yo soy perfecto y no tengo nada que cambiar, entonces ahí es donde viene el gran problema. Porque al no aceptar, al no ser honesto contigo mismo, al no ser honesto con Dios, de que
tienes errores y que puedes mejorarlo, vas a quedarte estancado para siempre. En el caso de Job, en el caso donde él simplemente fue un hombre que se mantuvo en la fe a pesar de todas las calamidades que tuvo, él fue honesto con Dios. Él simplemente le dijo: ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que hice yo mal? En un momento de la vida él simplemente estaba pensando en por qué tuvo que nacer. O sea, el llegar al punto de pensar en por qué tuvo que nacer, en las desgracias que tuvo que pasar fueron de tal nivel que obviamente él lo único que pensaba era en: loco, o sea, llévame de una vez si tanto quiere destruirme la vida. Pero él simplemente no flaqueó en los problemas. Él simplemente le gritó a Dios, le enfrentó, le dijo: loco, ¿qué es lo que quieres de mí? Y ahí es donde viene la honestidad que tienes que tener contigo mismo. La tercera clave es que el silencio de Dios no es que está ausente. Y esta parte me parece muy loca porque muchas veces nosotros dejamos de creer o dejamos de pasar un montón de aristas de la vida porque pensamos que no avanzamos, pensamos que no vemos avances en nuestro emprendimiento, que no vemos avances en el proyecto, que no vemos avances seguramente en tu trabajo, pensás que estás estancado y que aunque pidas y pidas y pidas o creas y creas y creas, la situación no cambia. Y déjame decirte, muchas veces Dios sí está ahí, Dios está escuchándote, Dios está viéndote, Dios está viendo qué tan fuerte es la convicción que tienes a tus sueños, a tus planes o a los planes que Él tiene para ti. Y pasa. Hay una anécdota que yo puedo pensar en, bueno, ¿sabes? MrBeast o Luisito Comunica o estos grandes youtubers que estuvieron años sin ningún tipo de visualización. O la historia de Luisito que dice que tuvo 8 años antes de pegar su primer video viral. Son 8 años de constancia. Son 8 años de tener otro trabajo mientras grababas videos, mientras la gente se burlaba de ti, mientras la gente te juzga, mientras la gente te dice: loco, ¿por qué no renuncias a eso? Igual el mismo caso de MrBeast. 8 años sin poder ver un solo ingreso de un proyecto de que ellos tanto anhelaban. Y es un poco el entender que no son tus tiempos, son los tiempos de Él, son los tiempos de lo que sea lo que creas, pero son los tiempos de Dios los que van a darte la razón. Y va muy de la mano con, capaz, hoy quieras un emprendimiento y fallaste, caíste, entendiste que capaz en ese momento no era para ti, pero te dejó una enseñanza. Y capaz más adelante ese emprendimiento u otro emprendimiento funcione y ya vienes con los conocimientos preparados. Entonces el simple hecho de no creas que no está, simplemente trata de escuchar un poco más a tu corazón y decir: capaz ahora no es el momento, o simplemente sigue enfocado en que las cosas se vayan a dar, porque ahí es donde está la clave, ahí es donde está el final más preciado, que como te dije, el final de Job fue que Dios se le presentó, que es una de las más grandes bendiciones, y el segundo, que prácticamente le dio el doble de lo que él ya tenía. Y ahí es donde está una de las claves más profundas de la fe. El cuarto es que no somos el centro del universo. Muchas veces creemos que porque simplemente estamos subiendo algún tipo de contenido o porque estamos en algún trabajo donde tenemos algún puesto de liderazgo o tenemos algo en lo que nosotros simplemente creemos que todo el mundo nos mira y salimos a la calle y ay no, ¿qué van a decir de mí? O ¿qué van a decir de fulano o de mengano por el simple hecho de estar grabando un video o de estar hablando de algún tipo de tema en específico y creemos que somos el centro del universo? Y no, algo que nos enseña mucho este libro es que Dios le está diciendo: tú no eres el centro del universo. Y Dios, aunque es omnipotente, omnipresente y omnisapiente, Él simplemente le quiere hacer ver que hay algo más allá. O sea, hay un mundo que está girando. No importa lo que hagas, no importa qué es lo que esté sucediendo o lo que está pasando, el mundo sigue circulando, la gente sigue saliendo a trabajar, los animales siguen saliendo a vivir. Algo que a mí me gusta mucho es que básicamente, si Dios tiene el tiempo suficiente para que ningún animal del mundo le falte un pan para comer, sea porque son cazadores o porque tienen que comer hierba o lo que sea que tengan que hacer, hay animales que tienen alimento porque Dios lo provee. Y pasa lo mismo con nosotros. Hay que entender que nosotros no somos el centro del universo. Y parte de esto es literalmente cómo nos desprendemos de la opinión pública. Nos desprendemos de lo que quieran pensar los demás de nosotros y empecemos a pensar más en qué es lo que quiere Dios para nosotros, qué es lo que quiere Dios que nosotros transmitamos. Yo no estoy grabando videos simplemente para que la gente me vea y me vea a mí
como el superamo de todo. Yo no estoy grabando videos como para pensar en qué es lo que está pensando los demás de mí, sino que yo simplemente estoy grabando, estoy creando contenido y estoy generando este tipo de videos para enseñarte algo, para enseñarte una reflexión diaria, algo que a mí me funcionó para que lo puedas aplicar en tu día a día, algo que aprendí en el trabajo para que tú lo puedas aplicar durante tus días, qué hábitos hago que a mí me funcionaron y que seguramente te puedan funcionar a ti, todo este tipo de cosas, cómo aumentar tu concentración. O sea, no lo hago pensando en tienen que verme a mí, sino simplemente en qué les puedo aportar yo a ustedes sin yo ser el centro del universo. Porque esto es simplemente videos donde documento mi vida, documento algo que les pueda aportar a ustedes, porque ustedes lo que buscan siempre en YouTube es algo que les pueda cambiar un poco su perspectiva del día a día, algún consejo, un punto de vista diferente, algo que te pueda hacer cambiar de opinión o pensar de algún tema en específico de manera política, o simplemente sentarte a reírte un poco de lo que nos pueda ofrecer otro tipo de youtubers. Entonces, quítate de la cabeza que eres el centro del universo, porque la realidad es que no lo eres. Eres uno más que tiene que cumplir su rol en este mundo y que simplemente lo tienes que hacer de lo que amas y en lo que crees que puedas bendecir a otras personas. Y por último, y para cerrar un poco ya con este tema, es la crisis es un limpiador de visión. Porque muchas veces cuando estás en un momento, o siempre digo, uno no aprende de las victorias, uno aprende de las derrotas. Uno no aprende de las cosas buenas que hagas, sino de los errores que tienes en el día a día. Y el mejor maestro es el error. El mejor maestro es cada vez que te caes, ¿por qué te caíste? Y Job nos enseña mucho esto. O sea, nos aclara un poco la visión de lo agradecidos que tenemos que ser. Y muchas veces no nos damos cuenta. Muchas veces en la abundancia, en el que tienes un plato de comer en el día a día, en el que tienes un techo donde puedas dormir, si tienes aire acondicionado, capaz lo tienes tan interno que no te estás dando cuenta de la bendición que tienes de tener un aire acondicionado. Y son muchas de estas cosas que nosotros no nos percatamos. En ser agradecidos porque venimos de algo, aunque estemos en la crisis y pueda que esté pasando un montón de cosas, te abre una perspectiva de un montón de cosas que tienes que hacer, de un montón de cosas que tienes que mejorar, de un montón de cosas que puedes simplemente no repetir. Porque en la crisis es donde dices, bueno, ya va, te paras un momento, hablas con Dios, reflexionas en lo que está pasando y dices, de ahora en adelante voy a cambiar este tipo de temas, voy a hacer esto mejor, voy a arreglar esta situación de distintas maneras. Y algo que me enseñó mucho el libro de Job, y con esto quiero cerrar, es no importa las calamidades por las que estás pasando, no importa los sucesos de los que puedas estar viviendo, si tenés alguna enfermedad o si un familiar tiene alguna enfermedad y te llena la cabeza de un montón de problemas. Yo lo único que quiero que sepas es que algo que aprendí desde que emigré para acá hace aproximadamente 8 años es que no importa todas las cosas malas que se te vengan a la cabeza, yo creo que el 99% de todas esas preocupaciones que me vinieron a la cabeza, ninguna de esas pasó. Ninguna. Cero. O sea, cero de esas cosas pasaron. Y quiero que entiendas que no es que no tengas preocupaciones, pero cuando empiezas a ver la vida con abundancia y la vida con menos escasez, las cosas cambian por completo. Y te aseguro que a pesar de que estés en un momento de crisis, vas a pasar por ella. No hay momento de crisis que la gente no pase. Y va a pasar. Solamente tienes que tener fe en Dios, en ti y en que te sigas esforzando día tras día en ser mucho mejor. Porque si tienes la visión clara y los objetivos claros de lo que quieres hacer con tu vida, lo vas a lograr. Muchísimas gracias por quedarte hasta acá. Si viste el video completo, te pido por favor que te suscribas, que le des like si te gustó el video, y si no te gustó, dale like porque seguramente a otras personas sí le pueden llegar a gustar y así podemos visibilizar más, este tipo de videos. Deja tu comentario a ver qué es lo que piensas, si estás pasando por un mal momento. Me gustaría también saberlo y ver si puedo ayudarte con algún tipo de consejo si así lo quieres. Muchas gracias por todo, mil bendiciones y nos vemos en la próxima. Chao, chao.